sección. Pues yo me gocé cuando me dijeron, ¿verdad?, que había ahí un espacito para presentar algo, hermanos, tocante a lo que estamos manejando. Y pues gloria a Dios, hermanos, me puse nervioso porque consideré que el tiempo era muy breve para hacer preparación, porque fue a lo último, cosa de, ¿verdad?, de último momento. Pero siempre hemos confiado en el Señor, ¿verdad? Y el Señor, hermanos, es el que hace las cosas a través de nosotros. Pues, hermanos, como ven ahí en la pantalla, hermanos, le hemos llamado a esta sesión Hebreo 101, basado pues en lo que ya entendemos, principios de cualquier materia. Gloria a Dios. Entonces vamos, hermanos, a seguir adelante y vamos a hacer como un recordatorio de lo que fue en el principio. El universo criado por la palabra. Amén. Imagínense ustedes, Dios en su majestad, la gran sabiduría, el gran yo soy, determina con inteligencia ocuparse en una obra maravillosa. Gloria a Dios. Y eso es como si rajase la eternidad y abriera un espacio, bastante margen para hacer la creación. Amén. ¿Saben ustedes que Dios habita en la eternidad? Gloria a Dios. Entonces abrió un espacio que se llama tiempo. Gloria a Dios. Yo quisiera que un hermano valiente abriera la Biblia ahí en Colosenses 1:16 y se me prepara otro para que le siga con Hebreos 11:3. El primer hermano, ¿quién va a ser? Gloria a Dios. Colosenses 1:16. Para la honra y gloria de Dios, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Amén. Gloria a Dios. Este texto nos da la impresión de que fue bastante grande lo que hizo el Señor. Y fueron varias cosas en diferentes dimensiones. Amén. Hebreos 11:3, porque queremos contestar esta pregunta: ¿qué herramienta usó el Señor para hacer estas cosas? Hebreos 11:3. Y aquí yo no puedo ver caras, así es que la luz no me deja. Algún valiente por ahí, gloria a Dios. Para honra y gloria de Dios. Amén. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Captaron ahí la herramienta? Fíjese, menciona fe y menciona palabra. La palabra de Dios se distingue en que tiene un ingrediente que no tienen las demás palabras. El ingrediente de la palabra de Dios siempre va a exigir fe. Amén. Entonces el Señor usó la palabra revestida de fe para hacer estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, entendamos una cosa. El centro de la atención de Dios, después de haber considerado tantas galaxias con tantos soles y planetas, estrellas, muchas de ellas hasta más grandes que nuestro propio sol, el Señor escoge
un lugar único, lo que le llamamos nosotros el globo terráqueo. Amén. Ahí el Señor, ¿verdad?, pone su atención, su mayor enfoque, donde pondrá un tesoro, pero muy especial. Amén. Gloria a Dios. Para entender esto, vámonos paso por paso. Gloria a Dios. El origen de la palabra. El propósito de Dios en el lenguaje es muy importante saber, porque en ese lenguaje cabalga un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje más grande viene de la naturaleza de Dios. Dice la Escritura que Dios es amor. Amén. ¿Y cuál es la naturaleza del amor? El comunicar. Amén. Porque el amor no busca lo propio, no es egoísta. El amor se desborda. Y de la comunicación, pues de ahí aparece el lenguaje. Amén. Entonces ya de allí hay una herramienta para un diálogo. Amén. El lenguaje no tuviera valor si no hallara un terreno donde operar, un terreno donde pueda haber un convivio, un convivir. Amén. Por eso el Señor se dispone a hacer al hombre. Gloria a Dios. Entonces, ahí estamos paso por paso. Gloria a Dios. El propósito de Dios en el lenguaje es un mensaje. El mensaje radica en el amor de Dios que busca comunicación. Amén. Y luego, porque el lenguaje es la llave del convivir. Amén. Ahí pusimos ahí un poquito un logos ahí. Language is the key. Amén. Así es que se pueden llevar eso en su memoria. Language is the key. Por eso vio el Señor tan importante utilizar su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y es algo duradero, algo que va a estar. Pasarán muchas cosas, pasarán temporadas, eventos, casos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Ahora, el primer lenguaje se ha venido hablando entre grandes teólogos y se preguntan cuál sería el lenguaje primero que se utilizó, ¿verdad? Desde la creación, gloria a Dios. Sabemos que desde Adán hasta la torre de Babel, solo un lenguaje se habló. Como el hermano Jaciel presentó ahí en Génesis 11:1, ¿verdad? Y la tierra, dice, toda era de unas solas palabras, ¿verdad? De un lenguaje. Ahora, alguien puede decir, no, pues fue el de nosotros porque el español es muy bonito, muy florido, ¿verdad? Alguien pudiera suponer, pero la Biblia no habla, no le pone ni nombre porque no tenía una comparación. Era uno, no había necesidad de ponerle nombre a ese lenguaje. Amén. ¿Cómo? No había comparación. Así es que, gloria a Dios, sin nombre y sin comparación. Gloria a Dios. Entonces, ahora vamos a ver algo más. ¿En qué punto apareció
la diversificación de lenguajes. Y todos sabemos que fue en la Torre de Babel, ¿verdad? Pero veamos nosotros primeramente el tiempo que transcurrió donde se utilizó ese primer lenguaje. Se dice en la Escritura que Adán tenía 687 años cuando nació el hombre que tuvo la mayor edad. ¿Quién se acuerda quién fue ese hombre? Matusalén, gloria a Dios. ¿Cuántos años tuvo Matusalén? 969 años, gloria a Dios. Vamos a ver si es cierto. Ahí se ganó un premio el hermano Pérez. Que se lleve su galletita, gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermanos, dice la Escritura que Matusalén murió un año antes del diluvio. ¿Cuántos años hay desde que Adán nació hasta la muerte de Matusalén? Si Adán tenía 687 y Matusalén nació allí y se le agregan 969, ¿cuánto viene siendo el total? ¿Alguien quiere una galletita? Bueno, vamos a responder por ustedes. Y ahí está la respuesta. El total de años de Adán hasta el diluvio. No estamos hablando de la Torre de Babel. Hasta el diluvio, porque un año antes del diluvio es cuando murió Matusalén. Es un total de 1657 años. Ahora, es importante notar que del diluvio, desde que asentó la arca en el monte Ararat, una de las montañas grandes que existen allí en lo que ahora llamamos Turquía, de allí hasta la Torre de Babel transcurrieron 101 años. Así es que todavía esos 100 años más se habló ese mismo lenguaje. Amén. Así es que el Señor como que dio oportunidad de esos 100 años, un siglo, para que se volviera a repoblar la tierra, para que se volvieran a organizar, formar las familias. Porque el Señor todavía estaba en su mismo plan, ¿verdad? Esparcíos, henchir la tierra, hacer sus familias, hacer crecer a vuestros hijos. Pero el resultado fue que las gentes volvieron otra vez a acapararse de aquel núcleo, siendo el mundo tan grande. Volvieron otra vez a reconstruir en esas mismas partes lo que llamamos el medio oeste y las partes nortes. Ahorita vamos a ver unos mapas porque tienen diferentes nombres ahí en la Mesopotamia. Gloria a Dios. Pero una de las cosas que intrigó a Dios fue esto, de que se estaban olvidando del mandamiento de Dios, ¿verdad? De la multiplicación y esparcirse por la tierra. No lo estaban haciendo en la multiplicación, quizás sí, pero el esparcimiento todavía no satisfizo al Señor. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver cómo el Señor hace una interrupción, hermanos, en aquel evento en que los hombres se propusieron hacer.
Ahí en Génesis 11, 8, 9 dice: por esto fue llamado el nombre de Babel, de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Fíjese, aquel lenguaje que había estado operando en toda la tierra, que era ese núcleo, porque es lo que se entendía toda la tierra, donde estaban todos aquellos habitantes, el Señor interrumpe con una diversificación de lenguajes. El Señor, que tiene el poder de hacer nuevas cosas, ¿verdad? A todos aquellos hombres les vino, ¿verdad? Les vino de Dios un cambio en su lengua, una operación en sus vidas, y automáticamente ellos cambiaron el lenguaje, de tal manera que ya no se entendían unos con otros. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues buscar con quién sí se iban a entender. Entonces ahí se empieza a hacer, ¿verdad?, los diferentes núcleos, las diferentes gremios, diferentes familias que se entienden, diferentes idiomas, pueblos, gentes. Y ahí empiezan a buscar un lugar donde puedan asentar los de ese entendimiento, ¿verdad? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí vamos a ver la genealogía, cómo es repartida. Acuérdense que del diluvio para acá no había más que la familia de Noé. Y de ahí se repobló la tierra en aquel siglo, antes del punto de partida de Babel. Y ahí vemos nosotros cómo los eruditos escudriñadores, ¿verdad?, de la historia nos dicen Noé y sus 3 hijos, cómo se multiplicaron, cuáles fueron sus hijos. Noé, según los estudiadores, es el padre de los chinos, porque acuérdense que Noé vivió 600 años antes del diluvio, pero ahí no murió. Noé, así como sus hijos siguieron viviendo, él también 350 años después del diluvio. Así es que tuvo todavía mucho todavía por recorrer en su vida. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién quisiera tener de esos 350 años nada más 100? Amén. ¿Cuántas cosas no podemos hacer con 100 años, verdad? Gloria a Dios. Entonces, es lo que dice la historia. Shem se quedó en Asia, más o menos en la parte donde fue el mundo inicial. Ahí se hizo núcleo. Y claro, con su familia de lenguaje. Amén. Y luego Jafet, el otro hijo de Noé, tiende hacia el noroeste, se va a poblar las partes de Europa. Ham, a él le da por irse hacia el sur, se baja hacia el sur. Ustedes se han de acordar quién fue Ham, ¿verdad? Aquel que se burló de su padre. Amén. No lo honró. Amén. Entonces, creo que fue muy obvio que esa es la dirección que tiene que tomar, ¿verdad? Un hijo desobediente. Y por donde iba formando lugares paganos, como lo fue Sinar, la Babilonia, como lo fue Egipto. Y se siguió yendo hacia el sur y pobló todo lo que es el África. Pero lo más importante es que el Señor escoge a Sem por X razón. Uno podría decir, no, pues era el más guapo, era el más bueno,
Pero acuérdense, el Señor hace las cosas por gracia. Amén. Nosotros no una monedita cuando el Señor nos encontró. Solamente decidió salvarnos, redimirnos. Dijo, a este yo lo tomo y lo voy a usar como uno de mis instrumentos. Amén. Por gracia somos salvos. Gloria a Dios. Y el Señor escoge a Sem. Y de ahí ya viene la descendencia. El Señor desde un principio tenía un enfoque donde iba a poner su tesoro especial. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante. Estas partes es lo que estábamos hablando, donde la gente se hizo núcleo, ¿verdad? Se hizo, ¿cómo podríamos decir? En una forma mezquina, se puede decir, ¿no? Que no quería avanzar. Pero esta es una parte tan mínima, hermanos, en el globo terráqueo. Y aún así es vasto ese lugar, muy grande, donde hay ríos, mares, desiertos, el mar Caspiano, el Golfo del Pérsico, el mar Negro, el mar Rojo. Ese es el lugar. Ahí podemos ver nosotros, mire cómo Ham ya le empieza a gustar la parte sur. Esa es la parte norte de África, pero va con rumbo al sur. ¿Se fijan? Y Shem, donde vienen los semitas. ¿Ustedes han oído esa palabra antisemético? ¿Saben por qué existe esa palabra antisemético? Toda persona que odia al judío, al hebreo, es una persona antisemética. ¿Por qué, hermanos? Porque Sem es padre de los judíos. De esa línea viene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Sem es la línea por donde viene, hermanos, los judíos. Y pues también en el final vemos que Jesús nace de esa raza, ¿verdad? Gloria a Dios. Importante saber eso. ¿Cómo se le llamó a esa área, hermanos? Se le llama la creciente fértil. Como que Dios previamente había preparado allí, porque algo quería hacer el Señor en esa área. La Biblia habla de que hay dos ríos, ¿verdad? Aún desde el principio habla de esos dos ríos. Cuando Él hace allá el jardín del Edén, entre dos ríos tan hermosos, el Tigris y el Éufrates. Yo creo que mi nombre Efraín viene de Éufrates. Estoy muy orgulloso de mi nombre. Gloria a Dios. Dentro del Éufrates y del Tigris hay un terreno que forma una ceja. Esa se llama la Mesopotamia. ¿Qué quiere decir Mesopotamia? Lugar entre dos ríos. Es lo que quiere decir la Mesopotamia. Y el Señor tiene un enfoque ahí muy especial. Y ahorita lo vamos a ver. Gloria a Dios. A ver qué más tenemos aquí. Ahí está, en Génesis 12:1. ¿Quién puede leer ese texto? Gloria a Dios. ¿Algún valiente? Un valiente que quiera leer. Yo tengo muchos papeles aquí. Yo pudiera leer, pero me va a tomar más tiempo. Amén. No hay valientes. Gloria a Dios. Amén. Ahí está una valiente. Gloria a Dios. Pásale el micrófono a la hermana. Para honrar y gloria de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y tu casa de tu padre, a la tierra te mostraré. Amén. Gloria a Dios. El Señor se propone hacer algo diferente, algo nuevo, porque no quita el dedo del renglón el Señor. Entonces enfoca en un varón llamado Abraham. Gloria a Dios. Fíjese cómo previamente le prepara ese camino, porque precisamente por donde va la ceja
Ese fue el caminito por donde pasó Abraham. Gloria a Dios. Un lugar fértil donde no había manera de que perdiera su jornada. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora en Génesis 15:7 otro valiente o valienta, porque en la casa de Dios hay guerreros valientes. Amén. Y dice, para la honra y gloria del Señor. Amén. Para la honra y gloria de Dios. Génesis capítulo 15, versículo 7. Y díjole, yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Gloria a Dios. Fíjese, es importante saber el punto de partida. Aquí está aclarando Dios que de Ur de los caldeos el Señor lo sacó para traerlo a la tierra donde estaba, donde había llegado. Amén. Entonces, Ur de los caldeos. Ahora, ¿dónde fue la morada de Abraham? Gloria a Dios. Alguien que pueda leer Génesis 13, del 17 al 18. ¿Dónde fue? Nosotros sabemos que él peregrinó, porque aun cuando llegó a Canaán, hubo una hambruna tremenda. Una vez que llegó a la punta de la ceja esa, llegó el momento en que se secó esa área. Y él decidió irse a peregrinar, no dice a establecer, dice, decidió irse a peregrinar a Egipto, mientras aquella hambruna pasara, aquella sequedad. En cuanto miró las primeras señales de vida, regresó otra vez. Y es cuando regresó en que asentó en Canaán, donde ahí tiene un reconocimiento que no lo tenía antes. Gloria a Dios. Y si tenía antes, era otro vocablo que se usaba, otro título. Vamos a ver, ¿alguien ya encontró Génesis 13 del 7 al 18? A ver, un valiente que se levante, que tenga voz fuerte, para que todos oigan. Génesis 13 del 17 al 8. Para honra y gloria de Dios, dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en la encinar de Mamre, que esta es Hebrón, y edificó ahí altar al Jehová. Gloria a Dios. Cuando Abraham regresó, hermanos, de Egipto, pasó otra vez a la parte norte por Hebrón y se fue a Betel, porque en Betel había hecho él un altar cuando apenas iba rumbo al sur. Cuando él regresó, antes de irse a sentar a Hebrón, llegó a Betel para darle gracias al Señor de que la señal era veraz, era correcta, de que ahora era tiempo de asentar allí. Entonces dice que se fue a un lugar de Mamre donde estaban muchos alcornoques, en el lugar llamado Hebrón. Entonces podemos asentar a nuestras mentes de que cuando el Señor le dijo, dice, recuerda que yo te saqué de Ur de los caldeos hasta esta tierra en que te traje. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí. De arameo a hebreo. Si antes se podía tener el título Abraham el arameo, pero ya no. Como asentó en Hebrón, ahora era Abraham el hebreo. Y ese es el punto de partida.
El Señor siempre tiene puntos de partidas en cada una de nuestras vidas. Siempre va a haber un primer paso, ¿verdad? Para un nuevo evento. Aquí en adelante la historia reconoce a Abraham como el hebreo. Aunque venía de la lengua hebrea, de aramea, de allá del parte de Ur de los Caldeos, yo tengo fe, hermanos, de que en el transcurso de esa jornada, como Abraham hablaba con Dios, a mí se me hace que el Señor le estaba poniendo ese vocabulario, estaba trabajando en el vocabulario de Abraham. Lo estaba trabajando, le estaba enseñando, porque pasó tiempo y pasó también distancias, dejándolas atrás, y ocupó mucho tiempo platicando con el Señor, porque era como amigo de Dios. Y hermanos, creo que el Señor estaba haciendo un trabajo muy especial en el vocablo de Abraham. Amén. Y ahorita lo vamos a ver. Una de las comprobancias de cómo Abraham era reconocido el hebreo, Génesis 14:13. Vayan buscando, hermanos. Cuando vean un texto así, adelántenseme y búsquenlo. Allí, hermanos, relata de cuando ya estaba sentado Abraham en Hebrón. Hubo una serie de reyes que fueron a atacar allá donde estaba el sobrino de Abraham, Lot. Hicieron guerra contra aquellos y se llevaron, ¿verdad?, de rehenes a Lot y a su familia, y entre otra gente que se habían llevado. Entonces uno vino, se escapó de allá para venir a anunciarle a Abraham lo que había acontecido allá. Entonces, ¿quién halló las escrituras? Veamos cómo se refiere cuando habla de Abraham. ¿Alguien lo encontró? Hebreos 14:13. ¿Qué dice, hermano? Pero el Señor dice: y viendo uno de los que escaparon y denunciólo a Abraham el hebreo. Gloria a Dios. ¿Cómo se refirió a Abraham? Abraham el hebreo. Amén. Entonces ahí podemos asentar de que de ahí nace la palabra hebrea. Vamos a ver aquí. Ahí está, Abraham. Ahora, vamos a ver otra cosa que Dios hace, porque quiere inculcarle en la mente a Abraham lo que el Señor tiene en su agenda de hacerlo tesoro especial. Génesis 17:5 y 10:11, del 10 y 11 después. Pero primero 17:5. Alguien lee ahí, hermanos. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Gloria a Dios. Vean ahí, hermanos, ¿qué mensaje hay detrás de todo esto? Le cambia el nombre. Le pone, en lugar de Abraham, le pone Abraham. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque sería padre de muchedumbre de gente. ¿Qué otra cosa hace el Señor no estando muy satisfecho? Se va todavía un paso más allá. En el versículo 10 y 11. A ver. Un valiente, una valiente. Génesis 17, versículo 10 y 11. Para la honra y gloria de Dios. Capítulo 15, ¿verdad? 17. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro
prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Gloria a Dios. Aquí está un pacto. No como el pacto que hizo con Noé, ¿verdad? Hizo un pacto con Noé. Ve el arco iris, le dice, ¿verdad? Cuando lo veas, te vas a acordar de estas palabras. Ahora el Señor está haciendo un pacto con Abraham. Y para que ese pacto esté bien infundido, le estableció la circuncisión en su pueblo. Un acto muy único que los demás pueblos no lo tendrían. Amén. Gloria a Dios. Como José, ¿se acuerdan cuando dice que cuando por fin se declaró a sus hermanos que él era su hermano? Cuando iban y venían y los traía ahí, ¿verdad? Vacilando. Dice que cuando se determinó en demostrarle a sus hermanos que verdaderamente él era José, dice que mandó sacar del cuarto a todos los egipcios, los guaruras, todos aquellos que no eran de la familia. Y ahí les reveló que él era uno de la circuncisión. Amén. Cosa única, hermanos, que está en el pueblo de Dios. Amén. Y ahora nosotros, pues, con el tiempo vemos que ahora en este grupo que es la iglesia, en el tiempo de la gracia, el Señor también pone cosas muy únicas en su pueblo. Amén. Gloria a Dios, que nos distingue del mundo. Gloria a Dios. Ese sería un tema para después, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero ahí estamos viendo que el Señor, hermanos, va limpiando, va quitando, va aparejando, va moldeando, va trabajando, va figurando. Gloria a Dios. Porque así es el Señor, hermanos. Así trabaja Él. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver aquí, hermanos, para que vean, hermanos, más o menos de dónde empieza Ur de los Caldeos. Mire, aquí no me lo sacó. Aquí está una de estas partes. Aquí está Ur de los Caldeos. Ur de tantos caldeos, ¿no? Esta es la parte de aquí. Entonces, muchas personas ponen como alternativa que se pudo haber ido por la parte norte, pero los demás establecen que esta fue la ruta en que se fue. De Ur se fue yendo, peregrinando y descansó en Harán, por aquí. Harán fue un tío que tuvo Abraham, que murió aquí en Ur, pero antes de morir fundó esta ciudad. Entonces Abraham ahí descansó y siguió su itinerario, y como dijimos, cuando él llegó en las partes de Canaán, la sequedad que pasó, un periodo corto, lo hizo descender a Egipto. De Egipto volvió otra vez a Hebrón, pero primeramente se fue a brindarle un sacrificio al Señor en Betel, y ahí donde se estableció. Pero si se dan cuenta más o menos, hermanos, el itinerario largo, ¿verdad? De Abraham, gloria a Dios. Entonces, el Mesopotamia viene siendo todo lo que es en medio de estos dos ríos, porque es precisamente lo que quiere decir Mesopotamia. Es un cuerpo de tierra o lugar en medio de dos ríos. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver aquí. Gloria a Dios. Aquí vamos a ir entrando poquito al lenguaje. El arameo, del arameo al hebreo. Gloria a Dios. De las tierras paganas a las tierras de Canaán. Gloria a Dios. Fíjese cómo el Señor trabaja. A nosotros nos trae del mundo a su camino santo, ¿verdad? Al camino de santidad.
como dice en Isaías 35, ¿verdad? Su nombre se llamará Camino de Santidad. Gloria a Dios. El origen del arameo es el semético. ¿Por qué semético? Uno de los hijos de Noé, por donde el Señor escogió seguir la línea de su pueblo, ¿verdad? Y ahí, hermanos, en esa familia de semitismo, ahí, hermanos, había muchas diversidades de lenguas, pero muy parecidas unas a otras, ¿verdad? Pero sin embargo, distintas. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí. Ahora, del arameo nace el hebreo, porque el arameo era el lenguaje que traía Abraham cuando salió de Ur. Pero como dijimos, él hablaba con el Señor y el Señor le empezó a refinar su vocabulario, amén, como lo hace con nosotros. Cuando venimos del mundo, traemos tantas cosas que creemos que adornamos nuestro vocabulario, ¿verdad? Pero entorpece, hiere, ¿verdad?, a los demás y ofende a Dios. Gloria a Dios. El hebreo idemótico al árabe. Del hebreo, ¿verdad?, se va a una combinación de demótico que viene siendo el lenguaje egipcio, ¿verdad? El lenguaje egipcio demótico combinado con hebreo sale el árabe. ¿Se acuerdan ustedes el hijo de Agar? Agar, la sirvienta de Abraham y Sara. De ahí nace Ismael. De ahí salen todos los árabes. De ahí donde aparece ese nuevo lenguaje. Fíjese, a pesar de que el Señor había ya ¿cuál es la palabra? Diversificado los lenguajes y multiplicados, todavía tenía el Señor para que suscitara un nuevo lenguaje. Y en la combinación de hebreo con demótico, ahí salió el árabe. Gloria a Dios. Amén. Y vaya ustedes que es gran número de gentes que salieron de ahí. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de la evolución lingüística. ¿Qué es una evolución lingüística? Pues la combinación de estos dos que formaron el árabe puede ser uno de los ejemplos. Porque la evolución lingüística, ¿verdad?, ahí entra la mutación, ahí entra la agregación y también la transformación de la lengua. Gloria a Dios. Nosotros podemos experimentar eso aún en nuestro idioma que viene del español. Y aún sin embargo, en España se habla palabras que nosotros no entendemos y son en español, ¿verdad? Nosotros decimos que hablamos español, pero hay cosas distintas que la madre lengua que viene de España. Entonces, vamos a dar ejemplos aquí, gloria a Dios. Por ejemplo, el hebreo, ¿en qué se distingue? Que es cóptico. La palabra cóptico es un lenguaje en el cual está carente de vocales, está mayormente hecho de consonantes, y eso lo hace muy especial. Lo hace muy especial porque solamente las personas que sean, ¿verdad?, manejadoras de este lenguaje van a ser, ¿verdad?, peritas en la materia. Gloria a Dios. Entonces, en cuanto a la lectura, era muy apropiado, muy eficaz. Gloria a Dios. Aquí vamos a ver
cómo hay una evolución. Por ejemplo, aquí, mire, vean ustedes, aquí dice early, middle y late. El hebreo, antes de llegar a un punto final, donde hasta la fecha es como se maneja y es como aparece, tenemos nosotros en las partes muy a la alborada de los tiempos, donde aparece las escrituras. Aquí estamos en la etapa quizás aramea, ¿se fijan? Y entonces con el tiempo va sufriendo cambios, como dijimos en el principio, y va tomando una forma muy distinta a como inició. Amén. Es como nuestros pasos, nuestras costumbres van cambiando, nuestra forma de vestir, ¿verdad? Nuestra forma de usar el pelo, todo va paulatinamente sufriendo un cambio, pero favorable, ¿verdad, hermanos? Entonces, lo mismo sucedió con el lenguaje. Acuérdense, las cosas que se palpan, las cosas hechas, van de mano a mano con el lenguaje, porque el Señor, por su palabra, hizo las cosas. ¿Qué no leímos? Hizo lo que se ve de lo que no se veía. Entonces, la palabra, hermanos, tiene un efecto que hace cambiar aún la materia. Amén. Por ejemplo, cuando usted pega un fuerte sonido, hasta la batería vibra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vibra el sonido de su palabra. Gloria a Dios. Y así es como el Señor lo tiene formulado, ¿verdad? Entonces, ¿se fijan ahí, hermanos? Es a lo que nos referimos cuando decimos la evolución lingüística. ¿Se fijan? Entonces ya llega a un punto en donde ya... Y lo mismo con otras no sufrieron tantos cambios. Aquí está este es el hebreo, mire, el antiguo y el moderno. No hay mucho cambio que digamos. Quizás la F no miraron mucho uso de ello, parece que como que desaparece. Y este es el latín, gloria a Dios. Está como nosotros, el cambio de nosotros, yo me acuerdo que antes en el abecedario estaba la doble R, esa ya la quitaron, la doble L, ¿verdad? Se quitó. Ahora nomás aparece la R. Si usted necesita dos R's, pues sírvase, ponga dos R's, ¿verdad? Gloria a Dios. Y así, pero son cuestiones técnicas. En caso del lenguaje hebreo, era todavía más profundo los cambios allí. Y quisiera hablar un poquito de eso, ¿no? Gloria a Dios. Esas son las otras letras que tenemos ahí en el formato. Ahora vamos a ver aquí. Y aquí donde vamos a dar premios. Tenemos como 3 o 4 libritos ahí del hermano Lugo que valen más que el chocolatito que se llevó la hermana. Gloria a Dios. Y su alimento va a durar más también. Gloria a Dios. Cuando un vocabulario no tiene vocales, lo que aparece ahí, hermanos, se abre una ventana para lo implícito. ¿Saben ustedes lo que es lo implícito? Lo implícito. Por ejemplo, en las secretarías, en el trabajo de las secretarias se usa lo que se le llama shorthand, que sería taquigrafía, ¿verdad? Entonces, solamente ella entiende. Tiene un uso, casi parece ser que lo más que se busca es la velocidad, porque cuando llega el patrón y le dicta esto y esto y esto quiero, ¿verdad? Entonces ella rápido escribe con taquigrafía. ¿Por qué? Porque es más rápido, y si alguien llega a buscar cuál es el plan que tiene el patrón,
No va a entender más que la secretaria, la de confianza, ¿verdad? Entonces, podrá haber una S y luego un espacio, un rayón para arriba y luego termina en punto. Entonces, se da margen para lo implícito, solamente tiene que imaginarse, ¿verdad? Lo que dice. Entonces, para que vean ustedes a qué me refiero, yo quisiera un valiente que me lea lo que escribimos aquí, un ladito de las letras hebreas. Mire, estas son las letras hebreas. Acuérdense que siempre se lee de la derecho a lo izquierdo en lo hebreo. Entonces, aquí vamos a leer de aquí para allá. A ver, un hermano valiente que me lea esta línea que estamos poniendo con letras en la castellana, ¿verdad? De nosotros. Ok, en el español. A ver, ¿hay alguien valiente ahí que se levante a leer? Y tiene que leer de aquí a allá. Póngale usted las vocales como usted quiera. ¿Qué dice, hermano? A ver, pero denle el micrófono porque esa persona que se anime a estar correcta, le vamos a dar un premio. A ver, ¿nadie se animó? Entonces, bueno, la primera, por ser la primera, yo les voy a decir cuál, le voy a descifrar. Miren. ¿Contentos? Gloria a Dios. Entonces me invitó a lo implícito. Ahora tengo que anticiparme. ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces ahí es donde entra otro sentido, ¿verdad? El sentido psicológico, ¿verdad? Mental. Dice, el carro es rojo. Fíjese el problema que tendrían los pobres judíos, hermanos, para leer. Porque era muy fácil, porque de principio traían ellos el lenguaje verbal, ¿verdad? Muy fácil, como los niños. Pueden ser muy buenos para hablar, pero ponlos a escribir, se pierden, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que teníamos que había ahí, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. A ver, ya que les puse el ejemplo, el perro me mordió. Ya están entendiendo un nuevo lenguaje, gloria a Dios. Entonces ahora vamos a ver otro más. A ver, ¿y ese qué dice? Dios es amor. Dios es amor, gloria a Dios. Ahí está, mire, el hermano le vamos a sacar. Le vamos a dar que venga a recoger su librito, hermanos. Si usted ya compró uno, esto se lo puede regalar a su vecino o a alguien. Tómese ahí está, mi hermano. Ahí le voy a indicar dónde es. Ese es, gloria a Dios. Ahora, ¿qué tal un texto? Vamos a ver si tenemos aquí. Este el botón equivocado. Ay, no tenemos tantos libros así. Pero ahí tienen la Biblia, gloria a Dios. La lámpara, gloria a Dios. Entonces, estamos entendiendo ahí, hermanos, el problema con que incurrió el pueblo cuando se trató de escribir. Y eso le dio un nivel alto, hermanos, al hebreo. Lo subliminó. Por eso se va distinguiendo este lenguaje que Dios le presenta a Abraham. ¿Ves? Gloria a Dios. Dios lo encamina del arameo, se lo lleva al hebreo. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver, hablando de cosas sublimes. Todos los que estaban en gremios altos estaban impuestos en lo elite, ¿verdad? En lo mejor, en lo más inteligente, más sabio. Se encontró una piedra muchos años antes de Cristo y lo tuvieron puesto en
en Egipto o andaría en diferentes lugares, pero finalmente ahorita está en uno de los museos históricos de Egipto. Esta piedra se le llama The Black Rosetta Stone, en la piedra negra de Rosetta. Rosetta porque ahí se la encontraron, un lugar llamado Rosetta. Y por mucho tiempo estaba guardada, pero no se permitía, ¿verdad?, leer lo que estaba ahí porque muchos no sabían. Los lenguajes en que estaban escritas eran en tres. La misma historia que vemos aquí en jeroglífico, que termina en esta línea, todo esto. La misma historia se vuelve a repetir, pero en la lengua nacional que es demótico, de Egipto también. Son letras egipcias, pero estas eran las letras que usaban los sacerdotes, ¿ok? Los ministros y sacerdotes, claro, con sus doctrinas místicas, porque las doctrinas de nosotros son doctrinas de Dios, divinas, pero lo de ellas eran místicas, doctrinas que los llevaban a la idolatría, ¿verdad? Pero alguien vio importante escribir ciertas historias. Entonces, estas historias mismas se escribieron también en la parte central en el lenguaje nacional. Pero como pasó tanto tiempo y por la prohibición de no leer, pues ni se leía esta ni la otra. Y la otra parte de abajo era una escritura griega en el lenguaje del imperio, porque 200 y tantos años antes de Cristo, el imperio estaba, ¿verdad?, dominando todas aquellas regiones. ¿Se acuerdan ustedes el sueño de Daniel, de Nabucodonosor, y Daniel se los interpretó? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Cómo estaba primero como la cabeza Babilonia, ¿verdad? Amén. Y luego vinieron, ¿qué? Los medos y los persas y formaron lo que es el tronco, ¿verdad? Y después de ahí vino, ¿quién más? Vinieron los griegos, ¿no? Y los griegos retomaron el mando. Pues era en ese tiempo en que se escribió esta. Por eso aparecen 3 diferentes lenguajes, porque eran los que estaban presentes en ese tiempo. Ahora yo quisiera saber, vean ustedes la diferencia de escrituras, ¿se fijan? Ahora, un valiente que me lea Lucas 23:38, porque estamos ahora comparando con las escrituras también, ¿verdad? En el tiempo de Cristo era muy usual, ¿verdad?, que en cosas de eventos tan importantes se escribiera, ¿verdad?, en los idiomas que imperaban en ese tiempo. Entonces tenemos aquí un valiente que me lea Lucas 23:38. Yo sé que es trabajoso porque están en la oscuridad. ¿Alguien valiente? Ahí viene una hermana, mira, viene una hermana. Y arrimen en el micrófono. Porque... Lucas 24:38 para un siglo de Dios. 23. 23:38. Ok. Para un siglo de Dios. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreicas: Este es el Rey de los Judíos. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando Herodes mandó escribir ese rótulo en la punta de la cruz? Como una identificación, ¿verdad?, de lo que estaba ahí. Era parte también de que se lavaban las manos. Rey de los judíos, no es rey de nosotros, es de ellos. Pero lo escribió en 3 lenguajes, cosa que aún los del Senedrín se inquietaron. No pongas que es rey de los judíos, que se hace pasar por rey. Fíjense, todavía en ese punto estaban discutiendo en contra de la realidad. Pero ahí vemos que
en 3 idiomas aparecen. A ver, ¿cuál fue el primer idioma que dice que está escrito? Hebreo, latín, uno más, y griego. ¿Por qué estos 3 idiomas? Hebreo era el lenguaje religioso, el lenguaje sagrado de la nación, de esa área donde estaba ese suceso. El griego era el lenguaje de la sabiduría o de la academia. Ellos eran los enseñadores de este siglo. Y el latín era el lenguaje del imperio romano. No se podía quedar fuera. Amén. Entonces, de la misma forma, vemos nosotros esta aparición aquí de esta piedra. Gloria a Dios. Ahora vámonos a los datos históricos. El lenguaje, siendo tan hermoso, tan especial, sufrió una vulnerabilidad. Veamos nosotros en la historia aquí. Gloria a Dios. De patriarcas a los reyes hubo diferentes etapas, ¿verdad? Por ejemplo, de los patriarcas vino el caudillo Moisés, ¿verdad? A Moisés le tocó el repartidor de tierras, que era ¿quién? Josué y Caleb, bueno, amén. Pero de ahí empieza una línea, un periodo de tiempo de jueces. Ellos eran los jueces, los que regían sobre el pueblo. Pero llegó el momento en que el pueblo tanto miraban a los demás reyes, en lugar de ir a pelear y erradicarlos, los admiraban y querían ser como ellos, ¿verdad? Sí, en vez de cuando se enfrentaban, pero como ellos claudicaban mucho, el pueblo de Dios siempre, a veces estaba santificado, a veces estaba retirado, indiferente de las cosas de Dios. Y venía otro rey y más santificado, y ahora sí vamos a hacerle guerra al enemigo, ¿verdad? Se oye muchas veces como la historia de las iglesias, ¿verdad? Hay veces que están muy frías, hay veces que están bien fogosas. Gloria a Dios, amén. Fíjese, con tanto que el Señor ha tenido que batallar con nosotros. Pero qué bueno es Dios con nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, de ahí pidieron un rey. Y cuando pidieron el rey, hermanos, de ahí vinieron una serie de cosas que empezó, hermanos, al Señor a lidiar con ellos en una forma muy distinta. Empezó a haber castigos, hermanos, porque había muchas ocasiones en que el pueblo era indiferente a la palabra de Dios y les empezó a amenazar con los mismos profetas que levantaba. Les decía: arrepiéntanse, porque si no el Señor los va a castigar. Gloria a Dios. Y todo por vamos a ver aquí. Hubo un desacuerdo en las tribus cuando llegó el hijo de Salomón. Estaba todavía con el vuelo que traía Salomón de altos impuestos, y se quejaron. Dijeron: ¿sabes qué? ¿Quién fue ese rey, el hijo de Salomón? De Joroboam. Sería Joroboam, porque se parece mucho al efrainita que vino de allá del sur a recordarles, y les dijo: ¿sabes qué? Quítanos los impuestos para servirte. Si no nos los quitas, no te vamos a servir. Entonces aquel rey no cedió. Entonces hubo una división, ¿verdad? La casa del norte y la casa del sur de Israel. Gloria a Dios. Entonces, pero ¿qué pasa? Con el tiempo de esta división,
Mateo 12, 24 dice que ni un pueblo ni una casa dividida puede permanecer. ¿Amén? Entonces, el pueblo de Dios, tanto fue el vulnerable como el lenguaje que tenían, ahorita lo vamos a ver. Fueron llevados, la primera tanda fue llevada a Siria, los primeros 10 tribus que estaban al norte. Vinieron los siros por su rebeldía y fueron llevados a la esclavitud. Después que pasó otros años, Judá, que se creía que a ellos no les iba a pasar nada, vinieron los babilónicos y también después de 3 o 4 enfrentamientos sucumbieron ante los babilónicos y fueron llevados a Babilonia. Gloria a Dios. Entonces, estando allá en Babilonia, vemos ahí, mire qué bonitos las ramas colgátiles, una de las cosas más vistas del mundo, como cosas buenas, bonitas, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? Las 7, ¿qué? Las 7 maravillas del mundo fueron reconocidas ahí. Cuando estos llegaron de esclavos, vean cómo van todos tristes, cansados, agobiados, ¿verdad? Porque son llevados y por su propia maldad, por su propio desafío en contra de Dios, no creían que eso les iba a suceder. Y sucedió. Lo más duro era que había perecido la gloria de Israel. Gloria a Dios. Casi como lo predicó David, ¿no? Perecido la gloria de Israel. Y no lo voy a cantar porque me voy a poner a llorar. Cuando ellos estaban ahí, era como si se fueran otra vez al mundo. El hebreo, que ya lo estaban dominando, porque el Pentateuco fue escrito en hebreo. Todas aquellas secciones que forman el Viejo Testamento estaban escritos en hebreo. Entonces, el hebreo se les estaba olvidando. Ahora ellos estaban sometidos ahora a las órdenes babilónicas. Tenían que hacer lo que decían. Entonces el lenguaje de ellos también tenía que cambiar. Se regresaron, abandonaron el hebreo para entrarse al arameo otra vez. Gloria a Dios. Y quizás otros idiomas, porque los idiomas siempre van, como dijimos, van sufriendo cambios. Gloria a Dios. De la vulnerabilidad al rescate. El Señor no se quedó con las manos cruzadas. El Señor dijo, ¿sabes qué? Voy a volver a tener misericordia de mis hijos. Les voy a dar todavía otra oportunidad. Gloria a Dios. El peligro de la extinción del lenguaje hebreo era uno de los puntos más resaltantes de todo eso. Gloria a Dios. De tal manera, hermanos, que el Señor tocó corazones para hacer esta operación. Empezó a tocar los corazones. ¿Y sabe de quién, hermanos? De los emperadores. Ahí empezó todo eso. Aquellos que tenían la llave de la puerta de la esclavitud en sus manos, a esos les tocó los corazones. Habló con Ciro, después con Darío y después con Artajerjes. Ahí aparecen las 3 ondas de exilio, ¿verdad? Un éxodo otra vez a las tierras de Canaán. Otra vez de nuevo. Gloria a Dios. Entonces, pero había un problema. Venían con el lenguaje extranjero.
El hebreo, quizás partecitas se sabían, quizás los más viejos, ¿verdad? A lo mejor tenían nociones, ¿verdad?, de lo que era el lenguaje hebreo. De tal manera que cuando llegaron otra vez a las tierras, llegó un día muy especial para ellos, que es el Rosh Hashanah, que viene siendo el primer día del 7º mes del año, muy importante para ellos, donde Esdras se dispone a sacar el libro de la ley para leerles al pueblo, porque era necesario que si iban a empezar de nuevo, iban a empezar pero bien, sobre buen fundamento. Por lo tanto, se sacó el libro de la ley, y quiero que aquí lean estas partes. A ver, un hermano con la voz fuerte, ábrame el libro de Nehemías 8 del 1 al 2, para que veamos, hermanos, hoy hasta la fecha los judíos celebran ese día tan glorioso, tan hermoso, que compungió corazones y conciencias. Hubo lloridos, quizás de ironía, quizás se miraban como en un espejo y lloraban. ¿Por qué somos así? Y Dios tan bueno, siempre dispuesto a perdonarnos, a recogernos. Nehemías 8 del 1 al 2, para la honra y gloria del Señor. Un valiente, una valiente. Nehemías 8 del 1 al 2. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Para la honra y gloria de Dios. Y juntóse todo el pueblo como un solo nombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo entendido, para escuchar el primer día del mes 7. Amén, gloria a Dios. Pero había algo muy evidente, que el pueblo no iba a entender lo que se iba a leer, tan importante material que se les iba a exponer. Por lo tanto, escogió a otros escribas, también del gremio de los levitas, que estaban bien versados en el lenguaje hebreo y que tenían la capacidad de explicar y traducir. Vamos a lea enseguida ahí, hermano, el 7 y el 8. Escogió algunos hombres ahí. Usted mismo, hermano Efraín, ya que os cerró la Biblia. Gloria a Dios. Amén. 7 y 8 del mismo capítulo. Y Jesuá y Bani y Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Azarías, Hanán, Pelaía, levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Ponían el sentido. Acuérdense que estamos hablando de un lenguaje que se necesita un sentido especial para poderlo entender. Amén. Ese es el problema que traía este lenguaje.
Por eso estaba tan subliminado, hermanos. No con cualquier arameíto podían entender esto. Era un lenguaje que estaba subliminado, que había subido a un nivel que había gozado de una limpieza. Gloria a Dios. Un lenguaje que era de Dios para Abraham y su descendencia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces ahí estamos viendo nosotros, hermanos, que gloria a Dios, cómo el Señor, ¿verdad? Aún en esos detallitos, ¿verdad? Nos aclara a nosotros para que entendamos bien, ¿verdad? La historia. Gloria a Dios. Ahora vámonos. Esdras y Daniel estaban escritos en arameo, porque ellos, cuando eran peritos, ¿verdad? En las materias que se les daba, ¿verdad?, hacer cuando estaban allá en Babilonia. Y ellos escribieron, se les hizo fácil escribir los libros en el lenguaje de aquellas partes. Pero con el tiempo, los hebreos, que eran los dirigentes, ¿verdad?, del culto sagrado, dieron a bien volverlos a escribir en el hebreo. De tal manera que todo el volumen del Viejo Testamento está escrito en un solo lenguaje. Gloria a Dios. La conservación del hebreo, gloria a Dios, era muy importante. Muchos que estaban, ¿verdad?, en el liderazgo de Israel miraban esto como algo digno de tener que sostener, y hacían todo lo posible para que se conservara el hebreo. Se batallaba mucho, porque todavía después de que Dios los volvió a juntar, hermanos, de Babilonia, el pueblo todavía tenía rasgos de Babilonia y hablaban mucho el arameo. Aún en el tiempo de Cristo, ¿quién se acuerda cuando el Señor ora por una niña y la sana y le dice unas palabras que no son en español, para que entendiesen lo demás? Les dijo una palabra. ¿Quién se acuerda? A ver, gloria a Dios. Algo de habita kuni o kumi, gloria a Dios. Entonces el Señor ahí, hermanos, está como cuando estaba clavado en la cruz también. Dijo Elí, Elí, lama sabachthani, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios. Entonces de repente hay traducciones a otros lenguajes para que se entendiese, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vamos a ver aquí. En tiempo de Jesús promedió el arameo. Me adelanté a lo que los maestros escribanos eruditos y trabajando en la conservación del texto hebreo siempre estaban latentes en eso. Hubo mucho celo para cuidar el lenguaje hebreo. Gloria a Dios. Ahora, a ver, vamos a ver. Hubo en el siglo 5 y 10 una organización llamada los mesoritas. Este movimiento eran también muy estudiosos, ¿verdad?, en el texto y contexto de las escrituras antiguas. Y el enfoque de ellos mayormente era en el hebreo, en el cual, ¿verdad?, se propusieron ellos hacer un arreglo en el lenguaje para asegurar de que no nomás los escribas y los sacerdotes, sino que todo el mundo hebreo, todo el judío, pudiera hablar con más facilidad el lenguaje hebreo. Porque antes con facilidad se podía leer, pero para uno mismo. Pero cuando se trataba de hablarle a alguien más, había ciertos problemas, porque no tenían vocales, era cóptico. Por lo tanto,
este grupo de personas con sabiduría de Dios pudieron añadirle puntos y guiones individuales al lenguaje, de tal manera que hizo, ¿verdad?, aparecer posible las vocales en el lenguaje. Veamos aquí los puntos que están agregados. Se fijan aquí estos dos puntitos, estos tres puntitos que están aquí. Miren. El lenguaje hebreo tiene esos puntitos. ¿Se fijan? ¿Se fijan estos puntitos que están aquí? Gloria a Dios. ¿Alcanzan a verlos, hermanos? Ok. Pues eso es como un barandal de guía para cuando lean en voz alta, el otro pueda escuchar y aprender de la misma pronunciación. Ahí donde aparece ya el sonido y el tono de la palabra. ¿Ve? Ya no se oía como puras consonantes, pues. Acuérdense que el nombre de Dios, si el lenguaje normal estaba tan oculto, el nombre de Dios, los sacerdotes dijeron, esto es más sublime todavía. Prohibían a la gente, ¿verdad?, aún tratar de decir el nombre de Yahvé. Gloria a Dios. ¿Y cuál era el peligro? ¿Cuál era lo abnormal o lo negativo de eso? Si usted le aleja el nombre a las gentes, es el nombre de Dios, es como alejarle a Dios de las gentes. Por eso había muchos judíos que mejor seguían su vida y se alejaban de lo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, pero estos, movidos de parte de Dios, hicieron un sistema que se lo agregaron a las letras, que ayudó, ¿verdad?, a todavía mejorar y perfeccionar ese idioma que el Señor de tanto tiempo quiso implantar en su pueblo. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿cómo se llamó ese sistema de puntos y guiones y tantas cosas? Se llama Nikudot. ¿Ok? Gloria a Dios. El Nikudot. Si quieren apuntarlo allí, el Nikudot perfeccionó en la pronunciación del lenguaje hebreo. Gloria a Dios. Ahora, no nomás la secretaria podía entender lo que escribía. Amén. Así es. No nomás los sacerdotes, ahora toda la gente. Gloria a Dios. Y una vez que el lenguaje, ¿verdad?, es accesible en escritura, gloria a Dios. Fíjense cómo aumenta la ciencia, aumenta la edificación, el crecimiento de una nación, porque estamos entendiendo paso a paso lo que se está diciendo, lo que se está comunicando. Gloria a Dios. Qué sabio Dios, ¿verdad? Que se agarró del verbo, esa palabra, que es el lenguaje, es la comunicación, es el convivir, es el diálogo, es el hacer las cosas, y sigues haciendo cosas magnificentes el Señor, nomás con la herramienta de la comunicación, de su palabra. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos aquí. Bueno, parece que me están diciendo que me vaya. Dios les bendiga, dice, por su tiempo, hermano Efraín Acuña. Ahí están, miren, la misma palabra en diferentes idiomas. Gracias, thank you, dank, merci, se, kososnom, tak, dalu, grazie, dank. Gloria a Dios. Entonces, ahí está, gloria a Dios. Es muy hermoso, hermanos, esta herramienta que el Señor nos dejó, la lengua. Amén. Y todavía cuando venimos y aceptamos al Señor, se manifiesta con esas lenguas. Como que hay algo en especial en las lenguas, hermanos. Gloria a Dios. Esa comunicación que te invita a un convivio, a una relación. Esto no es religión, esto es relación con el Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, y esa es mi participación.
Gloria a como Dios. dijimos, hermanos, en un nivel muy bajo. Es la introducción solamente. Gloria a Dios. Dios Dios bendiga a les mi bendiga. hermano Efraín. Vamos a orar, hermanos, dando gracias al Señor.